Bienvenidos a Kebab. Antes de sumergirnos en la historia que hoy desempacamos con detalle, recuerda suscribirte, darle me gusta al video y, si puedes, apretar el botón de unirse/diagonal para apoyar nuestro trabajo y obtener contenido exclusivo. Tu apoyo mantiene viva esta investigación. Ahora sí, comenzamos. La noche del certamen, con su destello de cámaras y el rumor de tacones sobre la alfombra, quedó marcada por algo más que premios. Se transformó en una pequeña crisis íntima pública. Halil Ibrahim Ceylan, quien subió al estrado a recoger el galardón al mejor actor del año, ha accedido finalmente a describir, con precisión y sin adornos, el estado emocional que lo atravesó cuando supo que compartiría espacio con Esla Turkoglu, su antigua pareja y hoy una figura reconocida por su propio triunfo en la misma velada. Desde fuera, el evento pareció una escena típica de gala. Risas, gestos de cordialidad, flashes y discursos medidos. No obstante, en la trama tras bambalinas se desarrolló algo que no obedeció a la estética del espectáculo. Halil confiesa ahora que, cuando vio el nombre de Esla en la lista de asistentes, el mundo privado al que había renunciado durante la ruptura le golpeó con fuerza. Una sensación concreta de vértigo moral lo invadió. Saber que ambos, por motivos profesionales, debían ocupar simultáneamente el mismo espacio público lo forzó a considerar consecuencias que el público ni siquiera imaginaba. No fue ausencia de sentimientos lo que determinó su distancia, insiste el actor, fue una decisión deliberada, tomada con el intento de proteger aquello que todavía le pertenece en lo íntimo. En su relato, subraya que el abrazo esperado por el público habría significado más que un gesto. Habría sido una actuación interpretada por miles de ojos y traducida, sin piedad, en titulares y rumores. Ese potencial espectáculo mediático fue, para él, más temible que la incomodidad de no cumplir con la expectativa colectiva. La ceremonia, celebrada en un hotel que durante unas horas se convirtió en el centro de la mirada pública, ofreció un contrapunto singular. Dos figuras que habían sido pareja en otra vida artística recibieron premios de forma consecutiva. Esa coincidencia alimentó de inmediato la narrativa romántica en redes. ¿Se reencontrarán? ¿Veremos lágrimas y reconciliación? Titulaban algunos. Las cámaras, ciertamente, no se privaron de captar los pequeños movimientos de los rostros y la rigidez de los gestos. Pero el interior de Halil no obedecía a la lógica del clímax emotivo que muchos supusieron, trabajó más bien con precaución, con el deseo de conservar una memoria íntegra antes que de transformarla en espectáculo. Cuando el nombre de Esla fue anunciado y ella subió al escenario para recibir el reconocimiento como figura femenina revelación, Halil la observó desde la periferia del foco. Su mirada, según relata, reclamó imágenes pasadas, paseos, conversaciones, días de cercanía que ya no podían ser reseñados sin el riesgo de abrir heridas. Sin embargo, lo que se vio en la pantalla gigante no fue un drama consumado, sino una mínima suite de gestos. Una sonrisa contenida, párpados que se humedecen y la tenue intención de volver a un tiempo que quedó atrás. El intercambio en el backstage, la parte menos visible y a la vez más determinante del encuentro, sucedió de forma breve y casi protocolaria. Nos vimos de cerca. Fue una nota corta, hola. Un hola que cargaba muchas cosas y que al mismo tiempo no pretendía ser nada más que un saludo, dice Halil. Lo que para muchos resultó insuficiente. Un abrazo, una mención en el discurso, una foto juntos, para él fue la manera más honesta de respetar el proceso de dos vidas que siguen caminos separados. Este gesto mínimo funcionó, en su lectura, como una frontera que protege la intimidad y evita que el pasado se convierta en mercancía. La prensa y las redes no tardaron en especular con distintas hipótesis. Algunos afirmaron que el actor se dirigió hacia la mesa donde ella estaba sentado y que, en el último instante, retrocedió. Otros interpretaron su actitud como soberbia o indiferencia. Halil responde a esas críticas con un argumento que busca desmontar la narrativa simplista. El gesto simbólico en el escenario habría sido explotado fuera de contexto, transformado en una historia que no les pertenecía. Haberse abrazado habría sido un momento prestado, de dominio público, que inmediatamente se habría convertido en casino de interpretaciones, reflexiona. Ante la pregunta de si temía que un abrazo fuese tomado como una señal de reconciliación, su respuesta es clara, sí.
No por miedo personal, sino por consideración hacia la otra persona. No quería que su vida, su presente y sus decisiones quedaran reducidas a una foto compartida conmigo. Si lo que uno busca es respeto, a veces la mejor manera de expresarlo es manteniendo la distancia, explica. El actor reivindica la complejidad de sentir simultáneamente reconocimiento profesional y una nostalgia íntima. Subir al escenario y nombrar a la persona con la que se compartió lazos podría haber sido un gesto humano, pero, en el razonamiento de Alil, también habría sido una apertura que arriesgaba la dignidad de ambos frente a la maquinaria del rumor. Preferir la prudencia no equivale a negar sentimientos. Es, en su versión, un acto de cuidado dirigido hacia el otro. En el fragor posterior al evento, en redes brotaron videos y comentarios que volvieron a animar la discusión. ¿Fue frío no dedicar unas palabras? ¿Es acaso más valiosa la imagen pública que la intimidad? Alil, con la calma de quien ha reflexionado mucho, contesta: preferí honrar aquello que el premio representa: el trabajo, el equipo, la familia. Si hubiera dedicado la noche a una relación pasada, habría transformado el triunfo en un episodio personal, y no era el lugar. Añade además otro matiz: la posibilidad de que un abrazo fuera malinterpretado y condujera a especulaciones que afectaran a la otra persona lo disuadió. La frase que probablemente resumirá su postura en titulares futuros es sencilla y potente: abrazar implica revivir el perfume del tiempo compartido, y esa memoria la quería para mí, no para el consumo público. Con ese principio mandó callar, por una noche, la narrativa romántica que muchos deseaban. Y en el silencio entre ambos hubo, según su propia confesión, una despedida contenida que no precisó de demostraciones escénicas para ser entendida. ¿Qué piensas tú, espectador? ¿Crees que Alil actuó con sensatez o que falló a una oportunidad de cierre público? ¿Preferirías transparencia total entre figuras públicas o respeto por la privacidad aunque ello genere incógnitas? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos también qué otras historias de celebridades turcas quieres que investiguemos en K-Pop. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y, si puedes, apoyar con unirse/yoin para que podamos seguir trayéndote piezas largas y bien investigadas como esta. Lo que ocurrió aquella noche no fue ni un gesto heroico ni una muestra de desdén, fue la decisión consciente de preservar algo que, aun siendo público, debería permanecer a resguardo. En K-Pop seguiremos vigilando estas historias con respeto y profundidad. Si te ha interesado este relato, comparte el video y vuelve para más análisis. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, y recuerda, aquí, en K-Pop, seguimos contando lo que otros solo rehúyen mencionar.